muy buenos días amigos, muy buenos días amigas. Estamos de nuevo con ustedes desde el estudio William Ramírez de Radio 580 para llevarles hasta sus hogares nuestro programa Vivencias y Añoranzas de Managua. Hoy es miércoles 11 de octubre del año 2023. Este programa se reprisa los días domingos a partir de las 7 de la mañana. O sea que bien lo puede escuchar el día de hoy, comunicarse con nosotros y escucharse nuevamente el domingo cuando sea su reprise a partir de las 7 de la mañana. Buenos días, Marcelita Rivera González, el atractivo, la belleza de este programa. Capitán, no le digo nada, pero está aquí con nosotros. Y allá está Jorge Cruz. Oye, Jorge Cruz, ¿qué pasó? Y ahí, no ha puesto la metralleta. Ya la va a poner, espérate, ya tengo la lista ya me lo mandó el hombre. Un saludo a Enrique José Armas, debe estar ocupado. Y Rosales, desde las 8:45 me está mandando. Ya le dije a Miguelira, le das espacio, tengo 30 mensajes de Enrique Armas. Sí. Vamos hoy a es que vos no lo has invitado a estar en este pero programa. Sí, él es invitado especial. Él es invitado especial a este programa. Mira, aquí vos sos la reina de este programa. El capitán es el lacayo del programa. El lacayo. El lacayo, el capitán. Vos sos el rey. No, yo soy el rey. No, yo soy él. Yo soy el asistente. Y Jorge Cruz el bastonero. Buenos días a la gente que nos escucha el domingo. Para todos ellos, nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro querer por estar con Vivencias y Añoranzas de Managua, Miguel Lira. Gracias, Marcelita, por darme esa satisfacción de hacer un programa con ustedes. Es extraordinario, maravilloso este cuarteto que hacemos el programa Vivencia y Añoranza de Managua. Mira, Miguel va a decir Enrique Armas, quinteto, porque yo te paso bastante información creíble, dice, para que no te metan cuentos. Fíjate que con eso marca él los mensajes que me escriben. Solo te mandó un mensaje y solo una de las barberías que menciona ahí era de las Caché. El Gran Hotel. Pero es que vamos a hablar de las más populares, sean o no sean. Vamos a hablar de la de los barrios. ¿Por qué dijiste que eran centros de cuecho en la viñeta? ¿Por qué escribiste así la viñeta? Porque llegaban las personas a informarse de todo lo que sucedía en el barrio y más allá del barrio. El barbero de barrio, era el barbero de barbería que no eran del centro de Managua. Esa barbería eran el dueño que compraba una silla y él era el barbero, el único barbero. Y las sillas no eran como esas que son ahora de loza, que son giratorias. Era un taburete. No, tal vez no un taburete, capitán. La daban a hacer, habían carpinteros que tenían mucha creatividad y hacían una silla donde vos te sentabas, hasta las ponías un poquito colchonadas y también podías echarte hacia atrás por un movimiento que tenía la silla, pero eran sillas de madera. ¿Sabes qué era lo bonito? Sí, cuando uno estaba chavalo y te llevaban a la barbería, entonces le ponían a la silla una tablita encima de los brazos. Para que el barbero alcanzara al chavalo. Sí, para que el chavalo quedara un poco más arriba, pero te amarraba. Y el problema era que el chavalo no se dejaba cortar el pelo. Por eso lo amarraba de la cintura al chaval. Entonces habían barberías, las barberías de barrio, las barberías de los lugares donde no eran caché como la que conoció Enrique Armas. Esa barbería tenían esa situación. No solo lo de los cuechos, en cada barbería había un tablero. ¿Vos sabés lo que es un tablero? Era un juego de tablero. Un ajedrez, pues, la tabla. De una mesa. Sí, ahí lo tenían, en una mesa, y el barbero era el mejor jugador de tablero. Cuando no estaba barbeando, exactamente, como dice el capitán, se ponía a jugar con un cliente o con uno de los vagos que llegaba del barrio, que no trabajaba, y llegaba a estarse ahí todo el día. Llegaba a leer el periódico también, porque la barbería, esas de barrio, también las Caché debe haber sido, tenían la obligación, no, sino que la gentileza, le podemos decir, de comprar el diario que circulaba en Managua. Habían revistas ya también. fuese la prensa o ¿Revistas de mujer o de hombre? Habían revistas paquines, seguramente. Sí, paquines. Y
otra cosa que llegaban a hacer muchos de las personas que tenían un poco de conocimiento, hacer el crucigrama que aparecía en los diarios todos los días, valga la redundancia, porque hay redundancia. Y el barbero, mientras estaba rasurando, cortándole el pelo, el cabello a uno de los clientes, los que estaban ahí esperando turno, o no esperando turno, sino que eran visitantes, comenzaban a cuechear, a contar la vida. Fíjate que la fulanita así, te fíjate que la doña tal y tal cosa. Ve, dicen que el fulano le pasó esto y esto y esto. Ve, fíjate que dicen que a don Tulio. Ese era, y también cuechos políticos, no solamente. Que la fulana le anda pegando al fulano. Soy el capitán. El fulano o el capitán, o el capitán. Pero todo eso son cuechos. No, pero bueno. Entonces, eso era el tema de las barberías de los barrios. El tema de la barbería de los barrios. Nosotros conocimos muchas fuentes de información. Sí, eran fuentes de información. Sí. Vos querías conocer algo, veo, y donde Julio Cojipe, decías vos, tal vez él sabe eso. Pero también los barberos tenían algún nivel de lectura, diríamos. Claro, exacto, lectura, pues leían. Ellos se mantenían leyendo. Entonces se mantenían informados. Cualquier tema que vos les tocara, tal vez no todos, ellos te daban alguna respuesta. Pero ellos conocían de la vida y milagros del barrio, y como vivían leyendo, también tenían conocimiento de lo que sucedía en derredor, no solo de ellos, sino de todo Managua. Siempre en la barbería caché estaban vestidos con chaquetas blancas, los barberos. En las barberías de barrio no existía eso. Emilio Pay, Goyito, el Julio Cojipe, Teodoro Marín, Mario Mayorga, todos esos barberos no tenían esa. Vos llegabas a la barbería y le decías al barbero, ¿cómo está esa navaja? Ni se siente, le decía. Ni se siente. Sí, porque no sé, cuando lo estaba barbeando, ¡ay! Yo le dije que ni se sentara. Yo le dije que ni se sentara. No, habían lugares donde el barbero, todos los barberos tenían la gentileza con sus clientes, una buena gentileza con sus clientes. Y además de eso, que cada uno, como vos decís, capitán, tenía conocimiento y tenían un poco de cultura, porque vivían leían una revista y tenían conocimiento quizás de lo que decía aquella revista, y ya podía hablar de ello, y eso es cultura. Claro, fíjate que quisiera leer unos comentarios del compañero Enrique Armas, porque me los escribió temprano. Y supongo que tiene interés en el programa. Claro. Siempre es polémico lo que dice Enrique, porque él me dice, para que no te cuenten cuentos, como que Miguel Ira viene a contar cuentos aquí, Enrique, qué bárbaro. Dice Enrique, ya te mando lo de las barberías para que no te metan cuentos. Mira, las 8:26 minutos. Yo hablando de otra cosa y él ya me estaba lanzando. Barberías históricas de Managua. Barbería del Gran Hotel, Barbería Cristal de Blas Quintero en la calle El Triunfo, Barbería Independencia de don José Ruiz, recientemente falleció Monseñor Lescano, Barbería de Luis Moreno en Altamira en los años 70, Barbería de don Alporras cerca de La Brisa. Estamos hablando de los años 60-70, ¿verdad? 60-70. Enrique es del 60, por ahí, ¿verdad? Por ahí, sí. Más o menos. Ok. Dice además, los barberos antes tenían que ser gente muy culta y leída. Tenían que dominar todos los temas porque se codiaban, debió haber querido decir, ¿verdad? Sí. Con gente de todos los niveles. Es de lo que vos hablás, mira. Eso es. Se fue Jorge. Por años los barberos en Managua vistieron de blanco hasta con zapatos blancos. Quiero hacer un paréntesis ahí. Eso de los vestidos blancos y las chaquetas blancas era solo en la barbería caché. Las caras. Sí, las caras, digamos. La elitista. Sí, la barbería del Gran Hotel, la barbería esa que dice el de Blas Quintero, la Cristal que estaba en la calle El Triunfo, la barbería de Guillermo Álvarez, que dicen o decían la gente que era el barbero de Somoza, de Anastasio Somoza García, y que tenía su barbería en la calle, en la avenida Rubel, entre el Banco de Londres y el almacén deportivo. Era buena barbería. Claro, estaba en la avenida Rubel. Y una barbería. Pues sí. Pues sí. Y una barbería. Era el barbero. Era el barbero de esa cosa. Y decía la gente, y lo aseguraba, como que lo habían visto,
que cuando Guillermo Álvarez estaba afeitando a Somoza, había un guardia con una metralleta a la par. Decía la gente, como que lo había Pero vas a visto. creer que No, Somoza debe iba a ir a ser. una barbería, mandaba a traer al No, barbero. es que él iba a la presidencial, decía la gente, a cortarle el pelo al hombre. Entonces decía Claro, y ahí sí que antes te barbeaban, Miguel, con una navaja. Con una navaja, un cuchillo. exactamente. No Mira. es como ahora que utilizan la maquinita. Dice Enrique, que era el niño modelo del Jet Set de Managua, que el gremio médico se molestó cuando los barberos empezaban a vestirse toditos de blanco, porque dice que usaban hasta los zapatos blancos. También los bailarines de Tugurio lucían zapatos blancos. Eso era lo que te dije la vez pasada, que le llamábamos chivos. Sí, Los chivos. bailarines de Tugurio. Sí, por eso. ¿Qué es Tugurio? Un Tugurio, lugar ¿no? inmundo, donde entran voy y no. Y, Donde hay de todo. exactamente. un Ya tugurio. entendí, capitán, cuando dijo eso. En la radio solo el célebre locutor Armando Proveedor usaba zapatos blancos, ya se metió a los zapatos blancos. Este era del programa de los zapatos. En la barbería Cristal había un ring de boxeo. Ahí practicaba. En el patio. Ahí practicaba Kid Centella, que en 1950 ganó medalla de oro. Y también en una ocasión, ahí practicó, creo, tuzo portugués. El patio de la barbería. Tuzo portugués. Sí, un boxeador tico. El patio de la barbería de la casa de Blas Quintero era extenso hacia el sur. Entonces ahí instalaron un ring para que llegara a practicar la gente. Dice Enrique que ahí llegaba a entrenar el ratón Mojica. Debe ser, Es debe posible. ser. Tenemos llamada, Jorge. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Sí, buenos días a todos los presentes y las presentes. Hablamos de Munguía. Yo recuerdo de las barberías de barrio, una que quedaba en Sonibú y Media Lago. Ahí me llevaban a mí chiquito. Creo que era de los hermanos Torres, Leonel y Denis Torres. Y que después se trasladó de la Casa del Obrero Media al sur. Se llamaba el Sinaí. Y me recuerdo porque toda la vida, y tengo unas fotos que hasta me ponen, que a uno lo peloneaban, pero le dejaban un copetito en la frente. Era moda esa. Y me acuerdo que después se puso de moda el que te peloneaban solo a los lados, parecido al peloneado de la guardia. Esa era otra, de los años 60 estoy hablando, yo estaba pequeño. El tema es que esa gente, esos Torres, después se fueron, después del terremoto, una a San Judas y el otro ahí en Loma Linda. Ahí en Loma Linda, don Denny le puso el infierno a la barbería, no sé por qué. Él sí, con orgullo decía la barbería el infierno. Y el otro, don Leonel, se quedó aquí por el Seibo 2 al lago. Ahí estuvo muchos años hasta que murió. El hijo de él continuó, pero ahorita ya no está funcionando la barbería. El hijo de él es abogado y notario, o sea, es un jurista, pero el muchacho también, sin pena y sin nada, le hacía la barbería, pues haciéndole honor al oficio de su padre. También se llama Leonel Torres. Esa era, yo me recuerdo que una cosa que sí había era dos tipos de categoría, eso es verdad lo que él dice, y era mucho lo veía con el asiento, la silla que aquel sillón de madera que no necesariamente era rústico, habían algunos que tenían, pues lo único que eran de madera, pero tenían sus sistemas para sentar, recostar y todo, y hasta que aparecieron los modernos, pues que algunas barberías de barrio los empezaron a tener. Muchas gracias. Gracias por por todos esos detalles que nos ha ofrecido. Tenemos otra llamada, Jorge. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Muy buenos días, Miguelina. No era también. Muy buenos días, capitán. Muy buenos días, mi niña Marcelita. Qué bueno escucharlo. Fíjate que ahorita que estás hablando de la barbería, solo me acabo de acordar de una barbería que estaba en Ciudad Jardín. Yo en ese tiempo, en los 80, tenía como 77, 3, 4, 5 años, por ahí va. Pero mi abuelo don Román Solís Martínez, dueño de la talabartería La Nueva Moderna, hermano de don Alfonso Solís Martínez, pero ellos se firmaban Solís Martínez, pero eran Martínez Solís, pero era hermano de don Alfonso Solís, es el papá de Rigo Solís, comentarista de deporte, mi tío, abuelo. Y mi abuelo tenía la talabartería La Nueva Moderna en el Galillo,
del Oriental. No sé si vos lo llegaste a conocer o lo conoces, Miguel Ira, o Capitán, el famoso balido de la sopa. Yo, sí, claro que lo conocí, también conocí hasta la Bartería Martínez, allá por del Arbolito para el lago, que era de ustedes también, ¿no? Correcto, la Bartería de los Martínez, de mi tío Alfonso. Entonces, la sopa, ¿quiénes tenían la sopa ahí? Doña Marta y Doña Chola. Pero don Román, todos los fines de semana, don Román Solís Martínez, Tatita, salía con todos los nietos, y me incluyo que éramos 16 nietos, y entonces caminábamos toda la calle principal de Ciudad Jardín, que te estoy hablando que estábamos pasando la Gloria de Araica, no sé si te acordás de esa tienda, y llegábamos a un Pops, donde vendían esquimos, y estaba una barbería que estaba a la par de ahí. Entonces el abuelo Román, porque así le decíamos, él llegaba y se sentaba en esa silla, con sus zapatos blanco y negro, y entonces había una muchacha muy bonita, muy guapa, don Román, entonces lo agarraba y entonces le empezaba a cortar las uñas de las manos, le hacía la manicura, y entonces estaba el lustrador. Don Román, sus zapatos. Entonces le lustraban el zapato a don Román, y le hacían la barba, y le hacían todo lo que un caballero de la vieja Managua hacía. Pero entonces la gracia de don Román, te voy a comentar algo, 16 nietos, estábamos en la barbería, y entonces don Román era una hora, 2 horas, que él se cortaba el pelo y todo ahí en esa barbería, que ahora se la comió el palí que está ahí. Y entonces nos atendían. Bueno, se atendía él y decía, pelame a todos estos chavalos, y estaba incluido ahí. Entonces nos rapaban. Entonces salíamos de esa bendita barbería y nos llevaba al Pops, que estaba al otro lado. Entonces nos compraba un esquimo cada uno y pasamos por toda otra vez la calle de la Gloria de Araica hasta donde era el Galío, pues porque entrábamos por ahí. Y entonces todo ese camino, don Román, tatita Román, y entonces después él esperaba a su hermano, don Alfonso, y entonces llegaba y lo iba a acompañar a ver cómo le cortaban el pelo al papá de Rigo Solís. Bueno, te escucho, espero que les haya gustado esta pequeña historia, fue una historia chavalo, pues. Pues gracias, muy bonito todo tu detalle. Es que hay llamadores, ¿no? Él habló del estilo pelón. Sí. Los peloneaban por 2 cosas. Uno, porque el pelo tal vez era chirizo, y 2 por los piojos. Por los piojos. Otro cargado de piojos, ¿sí? No, y es cierto. Sí. Es decir, nada más pelón. Entonces, de la barbería, tenemos llamados. Buenos días, vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Buenos días, Miguel Ira. Buenos días, Marcelita. La máxima atracción del programa, Marcelita Rivera. Si la Marcelita estuviera en este programa, no tuviera tanta atracción. Así que, mira, nos ha hablado de las barberías populares, más populares de Managua. La barbería Los Tres Villalobos, la barbería 007, y el señor que te habló de apellido Solís anteriormente, no mencionó la gracia de don Román Solís, mi tío también, tío mío, que antes del terremoto, en el edificio de la vieja Managua, en la parte de abajo ahí tenía su tienda, y en la puerta, en la entrada, estaba una jaula gigante llenita de loras. Así que la persona que quería loras se iba a donde don Román y le compraba las loras que quería. Tenía como 100 loras metidas ahí en diferentes jaulas, que también se la llevó el mercado oriental. Así que el barbero de ese día también, Miguel. Un saludo para todos ustedes, al capitán Estrada. Y eso que dice el capitán Estrada, que es cuestión, no, hombre, son cosas de la vida real. Y te voy a dar una idea, Miguel. En el próximo programa va a hablar de los salones de ilustradores de la vieja Managua y la Managua después del terremoto. Estamos. Así que buenos días, y ustedes cómo están. Como la 580, Alberto. Muchas gracias, Mario Alberto Padilla. Estamos hablando de la barbería. Cada sector, cada barrio, cada lugar tenía su barbería conocida. Había un barbero. No, habían varias. Por ejemplo, en el sector donde yo estaba Pirrimplín, Nacho Bernal, Mario Mayorga, Teodoro Marín, Julio Coipe, Emilio Páez,
todo eso eran barberos del sector, y en otros sectores habían otros barberos que vivían ahí y los conocían. ¿Tenemos llamado? Sí. Buenos días, vivencia y añoranza de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Aló, buenos días. Habla José Pérez, que iba a decir que tengo entendido que en el barrio Monseñor Lescano existe todavía la barbería Independencia de don José Ajuí. No sé si ya murió. Creo que ese negocio tiene ya muchos años de existir. Primero. Y segundo lugar, pasando a otro tema, alguien que llamó el pasado miércoles de que decían que nuestro folclore como que no era muy apreciado por todos los estratos sociales. Quiero decirle de que la profesora de folclore, Irene López, fue la primera artista nicaragüense de folclore que se presentó en enero de 1970 en el Teatro Nacional Rubén Darío, cuando edificio no tenía 2 meses de haberse inaugurado. Y pueden preguntarle a ella y le pueden confirmar que, si no recuerdo mal, hace ya bastante tiempo vi una entrevista televisada de ella que ella contaba como que en su momento fue como escandaloso, no estábamos acostumbrados a ver a nuestro propio folclore en los escenarios, pero poco a poco el folclore se ha ido expandiendo, tal vez en parte porque ahora hay más medios de comunicación que hace 50 o 60 años, y también porque hay libros de formación cívica y social que lo mencionan. Yo tengo ahí textos de moral y cívica de la década de los 90 o del principio del 2000 que ya mencionan al folclore, para que ustedes ya sepan que... Gracias. Por toda tu información, gracias por todos esos detalles. Bueno, un saludo a Chema Enrique, dice, los nombres de las barberías que te pasó Enrique Armas son las barberías que cobraban 20 córdobas, las resituadas. Donde él iba, las barberías buenas cobraban 50 y 100 córdobas. La reciclada, La reciclada, sí, debe ser. Ayúdame ahí, por favor, Miguel Ira. Claro. Yo no sé, pero Enrique dice que él era niño del jet set. Lo que, te llamo que estoy al aire, por favor, ¿oíste? Lo que sí tengo aquí un par de mensajes de Enrique que dice que la barbería, El Caballero, siempre fue la más famosa. ¿Es cierto eso? ¿Dónde quedaba El Caballero? La barbería El Caballero. Ajá. La más famosa era la barbería del Gran Hotel, de las caché. Y de las menos caché, esa que mencionó Mario Alberto Padilla, los 3 Villalobos, que quedaba en la calle 15 de septiembre. Después vino con una calidad más o menos la barbería San José, de la iglesia San José, una cuadra hacia arriba. Estaba también, la Cristal, que fue la que él mencionó, de Blas Quintero, que vino como una barbería, no de las caché, como la del Gran Hotel o la de Guillermo Álvarez, sino que con una buena calidad, pero no llegaba al estándar de las otras dos. Hay algo que quiero decir. En aquellos años, estamos hablando de los años 50, Enrique habla de los 60 para acá, entonces él tiene otra forma de ver la barbería. Ninguna barbería en Managua tenía sistema de aire acondicionado. Ninguna. No existía el aire acondicionado. No. En el 60, en el 70. En el 60 ya tal vez, pero del 60 para hacia el 50 no había barbería, ni la del Gran Hotel, ni la de Guillermo Álvarez, ni la barbería Cristal, ni la barbería San José, que eran las de mayor atractivo, no tenían servicio de aire acondicionado. El primer lugar donde hubo aire acondicionado en Managua fue en el Teatro Salazar en 1952. Lo que habían eran abanicos. Sí, claro, abanicos de techo. De techo. Dice Enrique que en El Caballero se rasuraba el cardenal Miguel Obando, también se rasuraba Tacho Somoza. Todos esos barberos tuvieron larga vida y fallecieron hasta hace poco. Luis Moreno se fue a Miami en los 80, cortaba pelo a los nicas a domicilio, pero en días de semana tenía su corrido de hot dog en el downtown. Ya empezás, Enrique. El hijo de Blas Quintero era arquitecto destacado y fue el que le enseñó... Espérame. Gallero y Ennavajador. Los barberos antes eran gente mayor, ahora hay muchos chavalos barberos.
Una de las barberías más populares era El Dólar, que estaba en el barrio Camilo Ortega, hoy Distrito 3. Esa barbería parece que todavía está viva, tiene pantallas y tiene televisión Sky para los clientes. Antes ninguna barbería tenía televisión. Ninguna. Pues si la tele entró en los 50, 60, ¿no? 60. En los 60. Pero nadie tenía televisión, no, Exagerado este muchacho, ¿ah? no toda barbería tenía un servicio de ese. Tenemos llamada, Jorge. Buenos días, Vivencia y Añoranza de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre. Buenos días, Miguel. Buenos días, capitán. Buenos días, Marcelita. Oye, fíjate que ahora que estás hablando de las barberías, en la calle Colón había varias barberías. El Granadino, Jesús Orozco, el otro. Pero la más famosa de todas era la Independencia, el Pelón Ruiz. Yo no sé cuánto yo tendría la barbería esa, pero yo tengo 75 y llegué de 12 a restaurarme y ya estaba la barbería y era súper famosa. Ahí vos mirabas a peloteros, aquel Cocherillo, el Perico Telle, el Buey Vázquez. Ahí el único idiota que llegaba ahí era Río Mena, mano. Y después llegaban los boxeadores Pajarito Ídolos, Clay, Calingo González, Cantinflas, Chico Mambo, bueno, una tenda, nada, era tremendo, pues eso, y como te digo, era un Cocherillo, no lo imaginaste, la plática del Buey Vázquez y el Perico Telle, pues, ¿verdad? Entonces el Pelón Ruiz, el terremoto nos llevó yo me fui para Monselecano y se fue, te platico, Alexis Argüello antes del terremoto, yo te digo que yo llegaba, Alexis Argüello también llegaba a restaurarse allí, porque Alexis Argüello le andaba tirando el cuento a la primera esposa, a la Urbina, porque la Urbina vivía de la Alameda casi a la esquina al sur, y la barbería Independiente que de la Alameda me da cuadra arriba, entonces Alexis no sé por qué, él llegaba a enamorar a la Silvia, pues entonces él desde esa época se resuraba con el Pelón, pues es un gran amigo, pues 20 años, pues. Gracias, pues, sigo oyendo el programa. Gracias, Julián Telles, sí, la Silvia era la primera esposa de Alexis Argüello. Dice Enrique que también, bueno, aparte de Alexis, se fue a barbear, se iba a rasurar Pepe Ruiz, que le hacían la pavita. Que cuando vino Randy Caballero a Nicaragua se fue a rasurar por ahí por supersticioso y después llegó a ser campeón mundial. Solo llegó a poner su barbería en California. Dice Enrique, ahora hay barberías carísimas porque está de moda andar barbudo. Eran famosas las discusiones en la barbería entre padres cuadrados e hijos rebeldes que no querían andar el pelo corto. Las sillas viejas de barbería se cotizaban a un alto precio, esas son eternas. Es la clave de la barbería, la silla. Además dice que los barberos tenían que ir siempre al cine. La gente pedía el corte de pelo del artista de moda. Todos querían andar como Clark Gable en Lo que el viento se llevó, o Sean Connery, James Bond, o Gregory Peck, o Roy Rogers. La gente de los barrios quería andar como Pedro Infante, Javier Solí o Jorge Negrete. Pero yo viendo fotos de mis tíos, por ejemplo, de los años 60, 70, andaban el corte todo, solo aquí el copetito. Yo creo que tenía que ver, bueno, la influencia del barberías cine. te ponían el guacal. Los barberos, dice, se subían al rating cuando terminaban de cortar el pelo y te decían, estás igualito al capitán Edgar Estrada, por si querías quedar bello. Te ponían colonias fuertes, la barbitiera y puro alcohol después de rasurarte. ¿Todavía te ponen colonia? O ya, la Yennaté, dicen que era una de ellas, o era muy cara la Yennaté. Agua Florida te ponían. Había en las barberías Caché te ponían la colonia que vos pedías con un pago extra y caro. En las barberías Caché. Sí, para barbearte. En las barberías de barrio lo que te ponían era un poco de alcohol. O talco. O talco Para quitarte el pelo. Dice que en los 60 el corte de pelo más famoso fue el de los Beatles. En los 70 te dejaban el pelo cubriendo la oreja. Otra barbería famosa era la de Daniel Castro cerca del Pilín, por la carne asada del Gran Hotel en La Salvadorita. ¿Hay comunicación? Tenemos llamada. Buenos días. Vivencia y Añoranza de Managua. Está entrando en la historia. ¿Su nombre? Miguel, Julián Tello, oíme. Fíjate que nosotros agarramos y no le he oído hablar la moda de la plancha, del Estrella, la cuestión de los Beatles, pues. Y esa moda perduró un poco de años. Fíjate que iba a trabajar al Banco Nacional. Después, el terremoto, y nos fuimos carretera más allá, y todavía se usaba el estilo Beatles, Así que, por aclaración, pues, porque no he ido a mencionar, solo Enrique Arma dice que la ranchera está en la ranchera, no sé de qué año está hablando, Enrique, pues, pero en la moda que desde la época de nosotros era la plancha, ¿ves?
y la de los vitres. Gracias, Miguel. La plancha era para los pelos chirizos, Sí, para los pelos parados, lisos, para los pelos de ese lisos. pelo indomable, entonces le hacían la plancha. Había un corte de pelo también que se lo hacían, que le llamaban la capona. Ah, la ¿Te acuerdas capona. de la capona? Sí, que un poquito Ajá. arriba el corte de atrás. Exactamente, esa no la usaba mucho la gente porque decía que también era la forma de rasurarse de los chulos. Sí, Y a muchos no les gustaba. Tenemos llamada. Buenos días, Vivencia e Ignoranza de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Modesto, nuevamente, Modesto Munguía. Oigan, no, solo para decirle algo a nuestro vicealcalde. No, esos peinados y esos cortes eran las personas mayores, pero vuelvo a repetir, a los chavalos era pelones con un copetito en la frente, y después más grandecitos nos cortaban tipo guardia, pelón a los lados, todo bien rapado, y arriba el moñón de pelo. Esas modas de Clay Gerbo y otros eran para allá las personas mayores que buscaban estilo, pues. Muchas gracias. Gracias, Modesto. No, es que en los colegios también al chavalo le decían, no, aquí no quiero pelo largo, aquí me venís pelón. Hay algo de que hablar de la barbería, Marcelita. Ajá. En los años 50 y llegando hasta los 60, las damas no estaban en ninguna barbería, eran solo hombres. Los que cortaban el pelo. Ahora eso de unisex no existía. No existía eso de unisex. Era el barbero el que cortaba el pelo. Las damas comenzaron a entrar a dar servicio en las barberías cuando llegaron a hacer manicure y cosas así a los que llegaban a cortarse el pelo. A los varones. Sí, claro. Los varones se hacían el manicure. Claro. En la barbería. Ay, no sabía. Y los tildaban de... Se pintaban la uña. Sí, no las pintaban. Claro, les ponían brillo, imagínate. Brillo, sí. Y eso no es pintar. Bueno, entonces... Pero está bien que se pinten la uña, ajá. Entonces comenzaron a entrar las damas a trabajar en la barbería, a laborar en la barbería. Ah. En las barberías de alto nivel también tenían un lustrador oficial, que era el que estaba limpiándole los zapatos al que estaba cortándose el pelo. Estaba en la silla y estaban chaca, estaba en la silla, estaba ahí. En las barberías de barrio no existían ni las niñas que hacían manicure, ni los lustradores que hacían el trabajo de limpiar los zapatos a los clientes. Tenemos llamada. Buenos días, Vivencia y Añoranza de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Buenos días, Lira. ¿Cómo están todos ustedes? Adelante, José María. Oíme, mira, es verdad lo que dijo el señor que entró por último. A los chavalos nos agarraban y nos peloneaban porque los papas con eso te llevaban a los 2 o 3 meses a resurarte, pues no te llevaban cada mes y así se ahorraban, pues. La moda era para los chavalos rebeldes jóvenes de 16, 17, 18 años, pues ya. Eso era. Mira, Lira, en la mejores barbería, no la que es Enrique Arma, porque esa era donde iba él, que pagaba 20 pesos para que lo resuraran, pues, ¿me entendés? Había, vos sabés, una especie como fotografía en la pared donde estaban determinados cortes de pelo, como 6, 7, 8 cortes de pelo, y te decían, mira, ¿cuál corte te ponemos? Ya cuando vos eras mayor, pues, pero a los chavalos nos mandaban a pelonear para ahorrarse la resurada cada mes. Y eso era la cuestión. Vos ahí agarrabas la broc, la capona, y habían ciertos como 6, 7, 8 tipos de cuestiones para resurarte, pues, ¿me entendés? Sí, hombre. La capona, gracias, la doctor capona. José María Enrique. Usted es un vaquiano de esa barbería. Chocho, pero 20 pesos en esa época era caro, ¿viste? Era caro, 20 pesos. Yo me acuerdo que yo me resuraba. Insisto, la vieja Managua puede contarse desde el 50 hasta el 70. Del 50 al 70, Y exactamente. ahí en ese tiempo, capitán, me Sí, 20 imagino pesos de era que... caro. Sí, eran $2, eran $3. $3 $3 dólares casi. Ay, pero Era qué caro. creído, Porque yo Dice que él me pagaba rasuraba, 55. en una barbería de Los Zaballos, que era del Caracol, allá por el infierno,
media cuadra para arriba, o del Batimercado, pues, donde Todo el vivía mundo lo Merlán. entendió, allá por el infierno es. No, es que así se llamaba el lugar, así le decían el lugar, el infierno. Es que había esa pulpería se llamaba el infierno. No, y la cantina era el la infierno. Canción dice, No, del infierno media arriba, ¿cómo Sí, no? sí. Ya. Había una cantina que se llamaba el infierno, había una pulpería que se llamaba La Gloria, y enfrente le pusieron una cantina que se llamaba el infierno. Entonces, ahí era una barbería de nivel más o menos, porque habían 3 sillas para rasurar. Pero ya era una barbería caché, Por eso. porque la barbería de barrio era una silla, Por nada eso, más. pero a nosotros nos cobran 5 varas. Cuando inauguraron la barbería San José, yo me di, Porque yo digo, puedo 20 decir, el pesos. taco de irme a cortar el pelo a la barbería San José cuando la inauguraron. 4 sillas, barbero con su cotona y la gran luna, pues, el espejo, pues, Ajá. el gran espejo que estaba en toda la pared. Ya esa era una barbería que tenía... A eso se le llama estación, Miguel. En el mundo del estilismo, la estación es la silla, el espejo, y si tenés un tocador, pues mejor. Entonces, en las baratas había una nada más. Bueno, en la barata hay un espejito pequeño y la silla de madera que donde te sentaba. Ahora, había otra cosa en que se nos había olvidado, que era muy común en la barbería, el radio para oír el juego del 5 estrellas o el Boer, sí, y el béisbol. Y el juego de béisbol. Eso era por lo que muchas personas que no llegaban a rasurarse, cortarse el pelo, llegaban desde las 2 de la tarde a la barbería a escuchar el juego, o el domingo en la mañana, porque las barberías de barrio, su servicio eran los sábados por la tarde y los domingos todo el día. Me imagino que se llenaba el fin de semana. Claro, las personas del barrio llegaban ese día a rasurarse, sábado o domingo. Entonces, como estaban los juegos de béisbol, ya estaba Sucre Fred diciendo que fulano está, va a batear y esto y lo otro. Entonces, era obligación del dueño de la barbería tener un radio para escuchar el juego de béisbol. No había televisión, eso no existía, ni en la barbería de alto pelo, pues, no había en televisión. Bueno, quiero saludar a doña Paula Vilche, hasta donde se encuentra. El saludo es de parte de su hijo Carlos Castillo Vilches. Nos dice Carlos, buenos días, saludos a los 2 elegantes chavalos, Miguel y Edgar, y a la bella señorita Marcela. Mira, que me siento feliz cuando me dicen, no solo por bella, sino por señorita. De parte de, y saludos a mi mamá Paula Vilches. Nos dice Carlos, también escribe León Colonial, que se me ha perdido. Estimados amigos, Marcelita, gusto en saludarte. Mi estimada enciclopedia andando, qué interesante conocer todo esto. Sería interesante que fuese igual en estos tiempos. Refiriéndose a vos, Miguel. Capitán se ha dado, es que él es de León, Capitán se ha dado cuenta que en la actualidad las personas ya no van a las barberías, ahora van a los salones de belleza unisex, y uno que otro va con algún estilista. Se comieron los salones, se comieron los salones de belleza, la barbería. Pero no, están renaciendo la barbería. En cada barrio hay ahora una pequeña barbería donde muchachos jóvenes se encargan de cortar el pelo a las personas. Entonces yo veo que en cada barrio, en cada sector hay una barbería. Pero Enrique dice que los de antaño eran señores mayores, maduros, responsables, realmente barberos. Ahora, y que cortaban pelo con tijeras. Ahora cualquiera se mete una máquina. Estos muchachos jóvenes van a una escuela de barbería. ¿A dónde, Miguelira? Ahí hay, ¿sabes dónde hay una escuela para aprender a barbero, a cortar en el barrio San Luis hay una escuela. En el barrio San Luis, exactamente. Sí. Y si vos llega el capitán, ¿se va a cortar el pelo? Sí, ¿cuánto vale? Nada, gratis, te dicen. Gratis te lo cortas. Sí, claro, porque los que están aprendiendo practican. Ahí. Claro, sí, claro, una vez me fue a cortar el pelo, pero le regalé una cantidad, no un montón de reales. Tomarle por lo menos para la luz. Es que es una escuela como para enseñar oficios. Debe ser la escuela de oficios que está ahí. Dice Wilfredo Pinel, saludos desde San Francisco, California. Siempre lo escucho y veo en redes sociales. Y a mí me hacían el rock and roll cuando pequeño y un poco más grande me hacían la plancha, porque mi pelo era bien chirizo. Sí, no, es que se llamada. Buenos días, Vivencia y Añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. José Iván Espinosa.
escuchamos. Sí, quiero decir que yo me acuerdo del barbero de Sevilla que quedaba de los Terracers hacia arriba, antes del terremoto. El dueño era Alberto Nova Guevara, que era mi tío. ¿Ya? Muchas gracias por su llamada y por sus detalles. Pelo chirizo y parado, dice, era Wilfredo Pinela. En mi barrio hay dos, una llamada La Tijera Mágica y otra La Barbería. Bueno, tenemos una nota luctuosa, Jorge Luis. Vamos a hacer una pausa en el programa con una nota luctuosa. Bueno, falleció hoy la joven Virginia Lobo. Para quienes están en redes sociales pueden verla en pantalla. Una muchacha, creo que la Virginia tendría sus 26, 27, 28 años, no llega a 30. A Virginia yo la conocí en el año 2017, fui jurado de su tesis de licenciatura en comunicación. Ella hizo una tesis sobre la participación de las mujeres en el fútbol, porque ella era atleta del fútbol. La gente la refiere hoy, día de su muerte, como cronista deportiva, pero la Virginia, antes de ser cronista, fue atleta del fútbol. Incluso creo que ella estuvo en el Managua FC, en el fútbol de primera división, destacada por supuesto, y en su carrera como licenciada en comunicación, haciendo periodismo, ella llegó a narrar fútbol. Ella llegó a narrar fútbol y ser cronista deportiva de Canal 6, que este medio de comunicación lamenta la muerte, nosotros también lamentamos. Hay quienes han dicho, la crónica lamenta. No, la Virginia fue una chavala popular en la universidad, porque las atletas universitarias son populares, y además porque era un mujerón la Virginia, guapísima, una chavala guapísima, con un cuerpazo y destacada, talentosísima la Virginia. Ella retomó la carrera de comunicación, que creo que la descontinuó un par de años, la retomó, y creo que ella es de las graduadas del año 2017 de la antigua UCA, de la antigua Universidad Centroamericana. Así que nuestro cariño, nuestro abrazo para su familia, y yo personalmente lamento mucho la muerte de Virginia, que tan joven fue afectada por el cáncer, pasó 2 años tratándose un cáncer de vejiga, cada vez más diverso y más específico el cáncer, y a Virginia pues le provocó la muerte este miércoles 11 de octubre. Que descanse en paz Virginia Lobo. Nos solidarizamos con toda su familia. Entonces, Marcelita, ¿vos tenías otro mensaje ahí? Sí, tengo aquí otro mensaje, dice, no, ya, este era el último. Llamado, Jorge? No. Bueno, entonces las barberías de barrio eran populares por todos esos datos que hemos dado, el radio con el béisbol, los jugadores de tablero, los que llegan a hacer el crucigrama, los que llegaban a leer Lorenzo y Pepita, la pequeña Lulú, o aquellas novelitas que Marcial Lafuente Estefanía, todo eso. Sí, todo eso se daba en la barbería de los barrios, en las barberías populares, vamos a llamar. Ahora, no usaban tanta maquinaria como ahora, ¿verdad? Tenemos llamada. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Modesto, nuevamente. Óigame, es que el INATEC está dando cursos básicos de barbería, y para las muchachas peluquería, porque es una forma de habilitar a jóvenes, hombres y mujeres, para el trabajo práctico. Entonces hay mucho de eso, y hay las escuelas de oficios en los barrios que también trabajan las alcaldías con INATEC para capacitar, habilitar gente en trabajo de barbería. O sea, esto también, pues el INATEC, el Estado está trabajando en eso. Y no solo eso, otros cursos básicos que les dan: reparación de celulares, reparación de motos, elaboración de piñatas, trabajos en POMI, todo eso para habilitar gente que pueda trabajar, para que tengan un oficio práctico. Pues muchas gracias. Gracias por ese detalle. Ajá, ¿qué era lo que usaba el barbero? El barbero era la tijera, el famoso peine,
Y la máquina que era un peine. Aquella máquina que la accionaba. Sí, pero al comienzo era pura tijera. Sí, después aparecieron esas maquinitas que la accionaban manuales. con la mano. Exacto, con la mano. Con la mano. Ya después apareció el eléctrico. Sí, ya después apareció el calentador para la cara. Eso fue y esa mucho cosa. después. Ahora, hay una el cosa. El secador del pelo. Hay una cosa, Marcelita. Hay una cosa. Había personas o clientes de las barberías, por lo menos en las barberías populares, que no se dejaban hacer masaje de los barberos. ¿Masaje en la cabeza? En la cara. Les masajeaban la cara. Claro, bueno, es que yo no sé de barbearse. Por eso, entonces es que le hacían masaje, con los que tenían espinillas le volaban, le limpiaban la cara, le limpiaban la cara. Pero había personas que decían, ningún hombre me va a tocar la cara, decía. Sí, exactamente, se daba esa situación. En las barberías, la mayor parte de personas que se mantenían eran gente que no llegaban a buscar el servicio, sino los amigos del barbero, que llegaban a jugar tablero, que llegaban a hacer el crucigrama, que llegaban a leer la revista, y cuando un cliente llegaba a cortarse el cabello e iba acompañado de alguien, el visitante que no estaba como cliente en ese momento tenía que cederle una de las 2 o 3 sillitas plegadizas que había en esas barberías populares, porque para que el acompañante se sentara a esperar al que estaba trabajando. Había gente que se mantenían en la barbería como que eran los dueños, vagos de primer orden, que no trabajaban y llegaban a pasar el día en la barbería. Era como cuando llegaban a pasar el día los que no trabajaban en los billares, cuando los billares abrían desde las 10, 11 de la mañana, ahí pasaban todo el día. Mucha vagancia. Completamente. Y la barbería se prestaba para todo eso. ¿Y hay quienes llegaban a chavalear a la... ¿Cómo? Hay quienes llegaban a chavalear a las barberías y no a cortarse el pelo. Es que lo que pasa es que no habían damas. No, solo varones. Solo varones. Ahí no podía, ahora sí puede llegar a chavalear porque llegan damas y caballeros. No, pero imagino que en la acera de la barbería pasaba cualquier muchacho. Bueno, claro, claro, eso sí. Y comenzaban a silbarle, o a decirle adiós. Me imagino que también cochaban de la vida de las mujeres. ¿Cómo? Mira, también cochaban de las chavalas. Claro, sí, la barbería. De todo. Las barberías servían para eso, para cochear más que todo. Te cocheaban de religión, de política, de deporte, de todo un poco de lo que agarraban. En el momento de eso te cocheaban. Tenemos llamada. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre. Buenos días, habla Antonio Rivera. Lo que nos faltaba en la barbería es el gran pedazo de cuero que tenían las sillas atrás donde pasaban la navaja, el barbero, un caballito donde encajaban a los muchachitos, y para lo más elegante le ponían agua de quina. Muchas gracias. Gracias por ese detalle, se nos había pasado. Ese es para sentar la navaja. Para sentar la navaja, exactamente, era una faja de cuero. Una faja de cuero. Ahí le daban a la navaja cuando él la estaba raspando, cuando él le estaba raspando el cuero. Yo tenía un amigo, pues, que decía, él tenía un compadre que era barbero y decía, cuando vende mi compadre iba a sufrir porque la navaja me rapa todo y me pone toda la cara colorada, pues no vaya. Y ahí me decía, y no es mi compadre, decía, tenía que ir. Había para barbear había una barbería, Marcelita. Ajá. Contaban que había una barbería, nunca la vi, pero mucha gente me lo aseguró. Lo pregunté en esta semana a gente que pudo haberlo conocido y me lo confirmó. Había un barbero de popular que tenía en una jaula, tenía una lora, y seguramente le había estado entrenando, algo así. Entonces la lora decía, y ahí jodido, volate el pelo, que no tengo para comer. Eso yo no lo vi ni lo vi nunca, pero eso dice que era cierto. Y ahí jodido, volate el pelo, que no es que no tengo para comer. Tenemos llamada. Buenos días, Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Buenos días, nuevamente Antonio Rivera. Otra cosa que se me olvidó, en la casita donde echaban un pedacito de jabón o un hisopo para los que se iban a barbear y hacían el montón de espuma. Gracias. Eso eran los elementos del barbero, que con esa brochita te llenaban la cara de jabón
o de crema o de jabón para después. Pues crema, jabón. Jabón, sí, para después. Jabón para mí. Pasarte la navaja. ¿Tenemos llamado? ¿Le parece? No. Esos elementos eran las herramientas del barbero. La faja para afinar la navaja. Esa tacita que dice el amigo con ese hisopito para pasártelo. Las toallas que tenían que estar limpias. O tenían que estarlas haciendo a cada momento en las barberías de caché, en las populares, pues no era tan necesario. Y el famoso talco. Sí. Yo trabajé para algo que te quería decir, Marcelita. Ajá. Eso que me preguntaste, que si le ponían colón y esto y lo otro, en las barberías de caché y en la del Gran Hotel, sobre todas las cosas. Yo trabajé en los mejores trajes Gómez, una tienda de venta de ropa para varones. El dueño era bien orgulloso, bien, y él se iba a afeitar cada 2 días a la barbería del Gran Hotel. Cada 2 días. Cada 2 días, y cuando llegaba todo oloroso. Entonces decía, este perfume que ustedes sienten, me cuesta lo que le cuesta una semana de trabajo a uno de mis sastres, decía. ¡Qué horror! Así decía, ¿no? Es que era despectivo el hombre, era despectivo completamente. Pero bueno, estamos hablando de las barberías, ¿no? Siempre ha habido así. Después ya comenzaron a aparecer las barberías que ya tenían aditamentos donde hervían la toalla que te pasaban en la cara. Ya más caché. Hay una cosa que quise averiguar y no pude averiguarlo. ¿Qué es el símbolo de la barbería? Ese cilindro que da vuelta con las rayitas rojas y azul. Nunca pude averiguar cuál es, de dónde viene ese símbolo de la barbería. Tal vez Enrique sabe. Debe estar trabajando, por debe eso estar trabaja Enrique. Ya debe estar ocupado. ¿Trabaja Enrique? Sí, trabaja, es el vicealcalde, no seas malo. Nos vamos, bueno, yo, alguna de las imágenes que tengo de la televisión de las barberías es cuando usan esa toalla húmeda, como con agua caliente, ¿verdad? La humedecen con agua caliente y se la ponen al cliente como tirando vapor. Me imagino que eso es parte de la limpieza que hacen de la cara. Eso es para que al momento de pasarte la navaja, la piel esté más apta, para que no te... Eso es el agua... No es la limpieza, no es una limpieza facial. Sí, ok, estamos claros. Entonces en la barbería de antes cortaban el pelo, te barbeaban y te hacían el manicure. A los que en la barbería de alta alcurnia. Sí, manicuriado. Fue cuando entraron las muchachas, las damas, a trabajar en barbería. Ajá. Estamos llegando al final del programa. Me llama la atención que eso no lo estigmatizan. Pero fue más amplio el de las muchachas, porque ya implementaron los cuartos de masaje. Bueno, nos vamos a despedir con esta foto de Wilfredo Pinel. La compartió para que ustedes lo vean con sus hermanos. Hay una niña en medio. No sé cuál sos vos, Wilfredo Pinel, pero ahí están todos pelones. Mira, el copetito de adelante dice él que esa es la plancha. Fíjate que la plancha de los 80 y de los 90 realmente era dejar como una plancha aquí. Y entonces dejaban una planicie en la parte de arriba del pelo. Pero ahí está Wilfredo Pinel, lo saludamos hasta Estados Unidos, creo que vive en California, Wilfredo, que nos ha compartido la fotografía. ¿Cuánto tendrá esa foto? Sus 60 años, Wilfredo, donde él aparece con sus hermanos rasurados como la época. Creo que, me dijo que ese es el rock and roll. El rock and roll, pero el de este lado es la plancha, porque tiene la forma como hacían la plancha exactamente. Sí, el rock and roll era el copetito, Mielira. Sí. ¿Ah? Sí, con una vuelta, sí, larguito. Sí, y había también cuando te rasuraban aquí a ras completamente. Ajá. Te pelonaban los lados de guardia, le decía. Hay uno que le llamaban la broc también, que ese se lo hacían también a las personas que eran pelos así también. Pero esa foto está muy buena, y esa foto tiene buenos años también. Sí, está bien conservada, está ¿verdad? Bien conservada. Mielira, nos vamos. Nos vamos. Sí, antes queremos invitarle a nuestros oyentes que si quieren y deben y tienen que oír el programa en su reprise el próximo domingo a las 7 de la mañana. Está aquí la dirección de la radio ofreciéndoselo. Miguel Lira Rivera. Después de la misa con el Padre Antonio, viene este programa. Sí. La belleza de la radio, Marcela José Rivera González, el que no, Edgar Estrada,
No se deje, capitán, oye, usted no es la bestia. Así que le quiere decir Miguel Lira Rivera y allá, Jorgito Cruz. Les decimos muchas gracias, buenas tardes, buenos días y